Hola, muy buen día, bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast en el que abordaremos el tema del buen uso de las fuentes de información. Para los que son nuevos, mi nombre es Angie Sierra, soy comunicadora social y periodista y me estoy especializando en comunicación digital. El día de hoy, tal y como lo viste en el título de este episodio, vengo a hablarte un poco sobre el buen uso de las fuentes de información porque creo que es un tema que hoy en día nos compete tanto a ti como a mí, ya que estamos hablando como de todos esos recursos que nos sirven para de alguna u otra manera satisfacer esa necesidad informativa de cualquier persona. En las diferentes fuentes de información podemos encontrar datos relevantes acumulados a lo largo de la historia y que nos puede llegar a ser pertinentes para cualquier investigación, ¿no? Eso nos lleva a que nosotros debemos aprender a diferenciar entre una fuente primaria, una fuente secundaria o bien sea una terciaria, porque estas fuentes en sí se clasifican teniendo en cuenta diferentes criterios, aunque todas tienen como algo en común. Por ejemplo, si vamos a obtener información de una fuente primaria, debemos conocer que estas fuentes contienen información original, que son provenientes de investigaciones quizá más sólidas como las científicas, aparte que es información nueva. Entonces te estoy hablando de documentos oficiales, tesis doctorales, informes técnicos y demás. En cambio, las fuentes de información secundarias contienen, valga la redundancia, información quizá más organizada y elaborada, porque esta es un producto del análisis, la síntesis y como una reorganización de las fuentes primarias. Entonces allí podemos encontrar los diccionarios, las enciclopedias, bibliografías, entre otras. Y por último están las fuentes terciarias, que son las mismas secundarias pero combinadas con otras. Entonces un ejemplo de este tipo de fuentes son los repertorios o las bibliografías de bibliografías. También quiero mencionar que existe otro tipo de fuentes de información según su contenido. Están las fuentes generales o especializadas y también según su aspecto geográfico. Aquí encontramos las fuentes nacionales o internacionales. Por lo general no es como adecuado referenciar más de una fuente secundaria que una primaria. Siempre tratemos de procurar dedicarle más tiempo a las fuentes primarias que a las secundarias, precisamente porque son las fuentes de más fiar y que también contienen un gran contenido de valor. Por otro lado, debido como a todas esas posibilidades y facilidades que nos brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones, sus siglas TIC, la cantidad de información que se genera todos los días cada vez es mayor. Y es más por el protagonismo ganado por los usuarios con el desarrollo de la web 2.0, como el aumento del número de revistas digitales o de las enciclopedias en línea, de los blogs, etc. No te despegues de este podcast sobre el buen uso de las fuentes. Ya volvemos. Hace 30 años, la idea de una educación pertinente y de calidad al alcance de todos nació como una semilla de cambio. En estas 3 décadas, gracias a Uniminuto, han florecido los sueños de más de 170,000 colombianos que se han formado bajo la premisa de nuestro fundador, que nadie se quede sin servir. Y nuestras ramas se han extendido a lo largo y ancho de Colombia, llevando nuevas oportunidades desde el Caribe hasta el Amazonas y desde el Pacífico hasta Mitú. Hoy Uniminuto cuenta con 12 rectorías que brindan educación superior para la igualdad de oportunidades a más de 105,000 estudiantes, con una amplia oferta académica que supera los 200 programas con registro calificado vigente. Nuestro legado trasciende más allá de la generación de conocimiento. En estos 30 años hemos hecho de Colombia una extensión de las aulas, para que nuestros estudiantes aprendan sintiendo, viviendo y sirviendo al desarrollo integral de las comunidades. Hoy cumplimos 30 años y son apenas el comienzo. Vamos por muchos más. Son 30 años de Uniminuto transformando a Colombia. Retomando un poco sobre lo que veníamos hablando, independientemente del tipo de fuente de información que necesitemos para nuestro trabajo o para nuestra investigación o bien sea para nuestra labor, todo esto hace que se nos sea
más difícil y complejo encontrar información pertinente. Según Raidel Abello Martínez, en su artículo Las fuentes de información y su evaluación del año 2018, existen una serie de criterios de evaluación de la información que es necesario que tengas en cuenta al momento de la investigación, empezando por la actualidad. Siempre nos debemos preguntar, ¿qué tan reciente es la información? ¿Es lo suficientemente actual para el tema? También Martínez nombra la confiabilidad como un criterio más de evaluación, en el que debemos cuestionarnos qué tipo de información está incluida en el recurso. ¿El contenido del recurso es principalmente opinión? ¿Está equilibrado? ¿El creador proporciona referencias o fuentes de datos o citas? La autoridad también es uno de esos criterios que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la información. Preguntas como ¿quién es el creador o el autor? ¿Quién es el editor o el patrocinador? ¿Son respetables o conocidos? ¿Hay anuncios o comerciales en el sitio web donde está alojada la información? Y para terminar, debemos tener en cuenta el propósito o punto de vista del autor, ¿no? Reconocer si es un hecho u opinión, si es parcial, o en determinados casos, si el autor trata de vendernos algo, porque suele suceder. En particular, es difícil, la verdad, evaluar como esa confiabilidad y la utilidad de la información alojada en las diferentes páginas web, porque pues estos sitios de por sí se crean de muchas maneras diferentes y asimismo tienen diferentes propósitos. Además de los criterios de evaluación de fuentes que anteriormente mencioné, el dominio donde está alojada la información nos puede también dar muchas pistas. Y pues ya para dar por terminado el episodio del día de hoy de nuestro podcast, quería mencionar que hay un crecimiento explosivo de la información que claramente está caracterizado por el desarrollo de las TIC, pero pues que asimismo dificulta encontrar diariamente información importante y relevante, ¿no? Bien sea para nuestros trabajos, para los medios de comunicación análogos o para los medios digitales. Creo que esto muestra la necesidad de desarrollar habilidades relacionadas con el manejo de la información y en especial la selección y evaluación de la misma. Hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que te haya servido de ayuda para aclarar algunas dudas alrededor del buen uso de las fuentes de información. Chao, chao.